Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están con todos? Buenas tardes. El tema que vamos a conversar el día de hoy viene a ser lo que es el pseudoquiste pancreático. Soy médico residente de tercer año del Hospital Daniel Alcides Carrión. El tema es, bueno, pseudoquiste pancreático. Los acápitas que vamos a tocar van a ser las definiciones conceptuales, la clasificación, la etiopatogenia, las características de cómo son los pseudoquistes, cómo son las manifestaciones clínicas, el diagnóstico que se presenta, las complicaciones que se pueden dar y el manejo de los pseudoquistes. Bueno, dentro de las definiciones que se ha dado, todavía se sigue manteniendo la definición de lo que es de las guías de Atlanta del año 2012. Sin embargo, recordarles de que tiene diagnósticos diferenciales múltiples. Si bien es cierto, el diagnóstico se da por imágenes, hay que sospechar en las siguientes patologías, que puede ser un cistoadenoma seroso, pueden ser tumores neuroendocrinos, tumores también mucinosos, tumores de la vía ductal. Por ejemplo, vendrían a ser los tumores intraductales mucinosos, que muchas veces se tienen que confundir con los pseudoquistes. Y hablando per se básicamente de los pseudoquistes, ¿qué cosa es un pseudoquiste? Es una colección encapsulada de líquido con una pared inflamatoria que tiene bien definida, que generalmente se encuentran exocrinos que están fuera del páncreas. Tienen las características de que muchos de ellos son únicos y que las entidades de los pseudoquistes generalmente se presentan entre 4 a 6 semanas después de un proceso de pancreatitis aguda, donde ha habido una evidencia de una pancreatitis intersticial edematosa. Los criterios tomográficos que se tienden a utilizar, como ya mencioné acá, que son bien circunscritos, que son redondos, ovalados, la densidad o el fluido es homogéneo, que se va a evidenciar. El componente generalmente es más viscoso, no es tanto líquido, que se da generalmente después de 4 semanas, después de un episodio de una pancreatitis o también después de un trauma que pueda presentarse. Algunas otras de las características que se presentan, si bien es cierto, se puede evidenciar muchas veces, el pseudoquiste tiende a tener algún tipo de conexión con el conducto de Wirsung o en su defecto no los presenta. El 10% de las pancreatitis agudas tienden a ser pseudoquistes y entre el 20 y 40% aproximadamente de las pancreatitis crónicas se producen los pseudoquistes. ¿Por qué se dice pseudoquistes? Bueno, básicamente, ¿en qué lo diferencia de un quiste pancreático? La diferencia consiste en que los pseudoquistes, si bien es cierto, están delimitados o presentan una capa, un tejido epitelial, muchos de ellos no necesariamente presentan células epiteliales de recubrimiento. Simplemente es una leve capa inflamatoria que está compuesta por estructuras inflamatorias adyacentes, ya sea el caso de lo que es páncreas, colon o epiplo, que genera una pequeña cutícula que contiene el líquido y se forma un pseudoquiste, que es totalmente diferente a un quiste pancreático. La mayoría de los quistes que se presentan, muchos de ellos tienen comunicaciones con el Wirsung, por lo tanto el contenido que presentan son enzimas, sobre todo amilasas, que presentan contenido de secreción de amilasa muy elevado, que viene a ser una de las características dentro del diagnóstico diferencial de las patologías de lo que vienen a ser las masas que aparecen a nivel del páncreas. En cuanto a la clasificación de los pseudoquistes, la clasificación, más que todo su clasificación de etiopatogenia, está dado por tres contextos. Como ya mencioné, el 20 al 40% los hacen las pancreatitis crónicas, donde se producen pseudoquistes por retención, pseudoquistes necróticos o quistes de retención. Las pancreatitis aguda como tal también van a presentar pseudoquistes necróticos y los traumatismos también tienden a provocar pseudoquistes traumáticos. Eh, Básicamente, esta es una recopilación de lo que mencioné. En cuanto a citopatogenia, el 85% se da por necrosis, un 10% por traumatismo y un 5% por retención. De esta necrosis que se va a presentar, un gran porcentaje va a limitar y el otro no delimita. ¿Qué quiere decir? De que un porcentaje de estos va a tener un encapsulamiento. Entre ellos, el 40% de estos que van a estar encapsulados o que van a limitar o van a ser contenidos, tienden a involucionar. Los que no involucionan 4 o 6 semanas después, se forman los pseudoquistes que contienen contenido estéril que no está infectado. Y posteriormente a eso, si es que estos fuesen una necrosis pura o están infectados, se forma una necrosis encapsulada que viene a ser el WOM. Ahora, los traumatismos, el 10% de ellos, muchas veces entre 2 a 4 semanas tienen a evolucionar para formar un pseudoquiste. Y los quistes de retención básicamente están asociados con lo que vienen a ser las pancreatitis crónicas a repetición que se dan. En este otro cuadro, también para hacer referencia,
a lo que viene a ser las pancreatitis que se forman con áreas de necrosis, sin necrosis, teniendo en cuenta que tenemos un cuadro de una pancreatitis hematosa intersticial, 4 semanas después se puede formar un pseudoquiste, y si es que hubiese una pancreatitis necrotizante con una colección necrótica mayor al 10%, se tiende a formar las cápsulas o las necrosis que se encuentran acá. Algunas características que se forman, que yo me mencioné, que las formas limitadas de la necrosis o aquellas que están encapsuladas, pueden ser retrógradas, que alrededor del 40% a las 6 semanas involucionan, el 7 a 10% desarrolla un quiste. Es importante decirle que las pancreatitis agudas que tienen un compromiso más del 10% del páncreas van a desarrollar pseudoquistes. Y bueno, las comunicaciones del Wilson no siempre es fácil de demostrar con una CEPRE o con una colangioresonancia. Y la característica principal va a ser que va a tener un alto contenido en enzimas pancreáticas. Dentro de los quistes retencionales, la fisiopatología es la siguiente. Bueno, las pancreatitis crónicas tienden a provocar siempre un aumento de la presión ductal. Este aumento de la producción ductal generalmente tiende a provocar sáculos que se forman a nivel del hueso, que muchas veces van a tener contenido enzimático. El páncreas tiende a producir o aumenta el contenido de volumen y la presión incrementa, y estos sáculos se van dilatando, dilatando, dilatando. Con el transcurso del tiempo se tienden a formar nuevos pseudoquistes. Tienen un recubrimiento epitelial, estos a diferencia de los demás, tienen granulación y están comunicados con líquido pancreático. Normalmente la mayoría de estos pseudoquistes retencionales, en un 5%, están siempre intrapancreáticos y no tienen comunicación con el estómago. Ahora, la incidencia puede variar según las bibliografías que se consultan. La incidencia es del 3 al 8%. El más frecuente es generalmente en los niños. Las contusiones del cuerpo de páncreas, o sea, contusiones traumáticas, ya sea golpes, contusiones, accidentes de tránsito que se forman, tienden a provocar pancreatitis aguda focal y hay lesiones. Estas lesiones producen daños a nivel de los canalículos peripancreáticos que se forman formando focos iniciales en las colecciones que con el transcurso de 1 a 2 semanas o va aumentando su volumen o va aumentando el tamaño. Este es otro de los mecanismos por los cuales se forman los pseudoquistes pancreáticos. Algunos datos que se pueden presentar, la localización más frecuente de los pseudoquistes pancreáticos generalmente siempre está dado a nivel de lo que viene a ser la cola y el cuerpo del páncreas. Las pancreatitis crónicas, muchas veces de ellas tienden a provocar una dilatación de los sáculos, pero generalmente se en la cabeza y provoca un efecto de masa, que quiere decir que el incremento va a provocar una obstrucción, va a provocar ictericia, va a provocar saciedad precoz y también con la agitis a repetición. En las pancreatitis biliares también generalmente siempre se da en cuerpo y cola. La mayor parte de todos estos cuerpos siempre van a estar a nivel de la parte retrogástrica y a nivel de la supramesocólica. Como ya dije, la mayoría de los quistes que se presentan son únicos. Rara vez son que se presenten 2 o más pseudoquistes en un tipo de patología que se dé. El contenido, como ya dije, se diferencia de lo que viene a ser el pseudoquiste respecto al cistoadenoma seroso, al cistoadenoma mucinoso y al cistoadenocarcinoma, que vienen a ser los diagnósticos diferenciales que se dan. Es sencillo porque lo único que va a estar elevado en los pseudoquistes van a ser las enzimas pancreáticas, tanto la viscosidad, el carcígeno embrionario, el CA125 y los citológicos van a ser negativos, que viene a ser totalmente distinto en cuanto a los cistodenomas serosos, mucinosos o los adenocarcinomas que se dan. Las características que se presentan acá, como ya puedo mencionar, se puede observar que un pseudoquiste de gran tamaño que comprime el estómago, que lo está colapsando. El contenido que presenta es homogéneo, no vemos cantidad de otro tipo de característica que se dé. Los componentes que se dan generalmente son compatibles con densidades de líquidos que se pueden dar compatibles con fluidos. La pared que presenta es una pared bien definida y no se observa tabicaciones dentro del quiste. Acá al costado tenemos dos variaciones, que son lo que viene a ser pancreatitis necrotizantes con quistes necróticos que se dan, encapsulamientos. Se puede evidenciar al costado que no es homogéneo, tiene pequeñas densidades alrededor y algunas tabicaciones. Son similares, pero si observamos con atención las imágenes, alguno de ellos tiene cambio de coloración, no es homogénea la densidad, tienen pequeñas tabicaciones, engrosamiento y muchas veces son de forma irregular. ¿Qué complicaciones podemos tener en los pseudoquistes?
El 10%, normalmente, siempre el 10% de los quistes tiende a complicarse. Las complicaciones más frecuentes vamos a tener infecciones que se van a dar, puede haber rupturas o fistulizaciones, sangrados o efectos de masa. Dentro de las infecciones, recordar de que los quistes o quistes son asépticos, pero muchas veces se pueden infectar. El 25% de ellos se puede infectar, es el 25% de las complicaciones, y a su vez pues se da o se manifiesta con signos de sepsis, y la conducta a seguir viene a ser el drenaje. Estos quistes pueden tener una ruptura, pueden provocar peritonitis, irritación de peritoneo, pueden provocar hemorragias gastrointestinales, y también puede haber fístulas cistoentéricas, pancreático-pleurales, pancreático-bronquiales que llegan a presentarse. El sangrado viene a ser una de las complicaciones con mayor mortalidad que presentan los quistes pancreáticos, recordando que dentro de las enzimas que tiene el páncreas está la elastasa. ¿Qué cosa provoca la elastasa? Provoca que haya una dilatación, provoca neurismas, dilatación de la íntima de lo que vienen a ser los vasos, provocando muchas veces ruptura de los vasos, los cuales generan hemorragias. Tenemos que hacer una embolización de emergencia antes de una cirugía, porque la mortalidad es muy elevada. Y finalmente, el efecto de masa que se presenta, donde se encuentran lo que viene a ser una clínica de obstrucción intestinal, va a haber ictericia, va a haber colangitis, va a haber una disminución de peso por la disminución del lumen estomacal que se suele dar. Recordando sobre todo la clasificación de cómo se dan los quistes pancreáticos, están divididos dentro de la clasificación de Nelo. Básicamente tienen dos, primero los de tipo A y los de tipo B. Los de tipo A son aquellos quistes que no tienen comunicación con el conducto de Wilson, como se puede evidenciar. Y los de tipo B son aquellos que presentan la comunicación con el conducto de Wilson. Los del tipo 1 son aquellos donde el conducto de Wilson está normal, no se ve una estenosis como tal. En el tipo 2A y hay un leve stop, la comunicación no suele pasar. Y en el tipo 3, la comunicación tanto del Wilson proximal con la distal está interrumpida, no se observa comunicación. Y en la tipo 4 presenta múltiples dilataciones oculares alrededor de todo el Wilson. ¿Por qué es importante determinar? Porque la conducta quirúrgica que se va a dar respecto a lo que viene a ser el conducto de la clasificación depende del tratamiento. Generalmente los de tipo 1, aquellos que tienen un conducto de Wilson normal, muchas veces son tributarios para lo que viene a ser drenaje percutáneo. Los de tipo 2, los que se encuentran acá, que tienen una pequeña comunicación con la estructura, pero que no hay una disrupción del Wilson, muchas veces son candidatos para lo que viene a ser un drenaje interno, una resección. Generalmente se tienen a colocar stents de forma pancreática. Y los de tipo 3 y los de tipo 4, generalmente muchas veces el tratamiento es quirúrgico. Poniendo acá como un algoritmo que podemos utilizar, es el siguiente. Tenemos el pseudoquiste, todo pseudoquiste mayor a 6 centímetros. Generalmente se da tenemos que preguntarnos, ¿provoca síntomas? ¿Provoca síntomas a larga data o está infectado? Si no provoca síntomas a larga data, muchas veces solamente el manejo es observación. Muchos de ellos, como les dije, el 40% se tiende a reabsorber. Si tenemos síntomas, pedimos imágenes. Las imágenes que más nos ayudan a nosotros bien son las colangioresonancias pancreáticas o las resonancias pancreáticas. Si está infectado, sería tributario o drenaje percutáneo. Bien, tenemos las imágenes. En las imágenes podemos hacer la clasificación de Nellon para poder determinar qué es lo que vamos a hacer. Podemos hacer, si es que hay comunicación del quiste con el conducto de Wilson, entonces el paciente puede ser tributario a un endoscópico transpapilar. Si es que hay una deficiencia de la estructura, que no se pueda, como no hay comunicación solamente este exocrino, podría ser candidato a un drenaje endoscópico interno. Y si el conducto está normal, radiología intervencionista con un drenaje percutáneo podrían ayudarnos de esta forma. Si es que en aquellos casos tanto el drenaje del stent endoscópico como el drenaje interno que se pueda presentar no es factible o no se puede realizar, en ese caso, solo en ese caso podríamos plantear lo que viene a ser la resección interna de drenaje de forma quirúrgica.
¿Cómo es el drenaje transpapilar? Bueno, entramos con el endoscopio, se evidencia la luz del Wirtzu y vemos que ya hay una pequeña comunicación, una pequeña fuga que se encuentra ahí. Se coloca por medio de vía endoscópica un stent que permite la epitelización. Este stent se coloca por 6 semanas y después de eso se procede al retiro, permeabilizando la luz, generando una fístula, dándole tiempo a que se pueda reparar las células epiteliales alrededor. En caso no fuese tributario un drenaje, también están los drenajes transduodenales gástricos. Finalmente, estos son drenajes endoscópicos que van nos apoyamos de las endoscopias, ecografías endoscópicas, que son ecografías guiadas, donde se puede hacer punciones ya sea transduodenales o transgástricas, los cuales nos permiten identificar el quiste tal como se encuentra. Colocamos un catéter Pictel y se procede a hacer lavados y drenajes continuos. Y finalmente, sin de no resolver, las 2 hasta 3 cirugías, que es la cistoyenostomía, la cistogastrostomía o la duodenogastrostomía. En el caso de la cistogastrostomía, lo que se hace es una enterotomía a nivel de lo que viene a ser la cara anterior del estómago. Se abre la enterotomía en la cara posterior, se evidencia el quiste, se aspira el quiste y después de eso se hace una anastomosis. Es una anastomosis con la pared del quiste que está presentando. Se hace una cistogastrostomía. Se procede a hacer o se une el estómago con el quiste, cosa que se va a terminar de drenar el quiste, se cierra la cara anterior y vendría a ser ese procedimiento. Esto se puede realizar tanto de forma laparoscópica como con cirugía abierta, según la disponibilidad y los medios que podamos tener. O en su defecto, una cistoyenostomía, que también es el característico. Generalmente lo que se hace es, se identifica por el nivel del colon transverso, se libera, se encuentra en la parte del colon transverso, la transcavidad, se puede hacer una pequeña enterotomía a nivel de lo que viene a ser el quiste, se hace una IDRU, se jala una asa delgada y se procede a hacerla también la anastomosis, una cistoyenostomía en IDRUX. Se cierra, se pone una capa, se fija la capa interna, la cara posterior y se procede a cerrar. También se puede hacer de forma laparoscópica como de forma abierta. Bueno, eso vendría a ser todo lo que me gustaría compartir con ustedes. No sé si tienen algunas dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, listo, chicos. Gracias por su atención, gracias por acompañarme. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.